Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias al Señor. Muchas gracias. En esta mañana quiero invitarlos a que abramos juntos nuestras Biblias, de manera que si tiene su Biblia me gustaría que pueda abrir conmigo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 66.
y damos lectura a la Sagrada Escritura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir acaso también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí quisiera leer en esta mañana. Cuán importante es no solamente creer, sino también conocer. Muchas personas creen en Dios, pero le desconocen, ¿no? Muchas personas creen que hay Dios. Hay aún personas que cuando uno les testifica, ¿no? Y dice, ¿usted cree en Dios? ¿Cómo no voy a creer en Dios? Como que no creer en Dios es algo negativo, es algo de ignorante, ¿no? O de una persona inculta. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Sin embargo, si le preguntáramos más detalladamente acerca de ese Dios en el que cree, no nos puede hablar tal vez con exactitud, no nos puede hablar tal vez con profundidad. Entonces, no solamente es importante creer, sino también conocer. Aún sabemos que el diablo cree en Dios y tiembla, ¿no? Sin embargo, su creencia no le puede salvar. Por eso hay personas que se jactan de ser muy creyentes, pero su ignorancia les lleva a vivir vidas miserables, a vivir vidas paupérrimas, a vivir vidas de carencia espiritual. Y la Biblia dice, el texto que hemos leído, nosotros creemos y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido, Pedro había recibido por revelación de Dios. Después Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De ahí es que hay muchas personas que creen en Dios, creen en la existencia de Dios, pero al no tener el conocimiento exacto todavía se ven separados de Dios o se ven alejados de Dios. Por eso es que es muy recurrente decir, ore usted que está más cerca de Dios, o pida por mí porque a usted Dios le va a escuchar. Entonces, a causa de sus pecados se ven alejados, se ven separados. Y eso muestra que viven vidas carentes, viven siendo escogidos, siendo llamados, siendo santos, siendo amados, viven vidas carentes, como si fueran indigentes, como si fueran personas que están alejadas de Dios, separadas de Él e imposibilitadas de poder alcanzar su gracia, de poder vivir bajo su favor, bajo su gracia. ¿Y es por qué? Porque creen, pero no conocen con exactitud. Así también el mismo autor de la carta esta del Evangelio de Juan, ayer compartíamos que cuando le vio la tumba vacía, al ver que el sudario estaba por un lado y por el otro lado las vendas que le cubrían al Señor enrolladas y separadas y envueltas, él creyó que Cristo había resucitado. Pero dice que en el pasaje siguiente dice que pero aún todavía no entendía la Escritura por qué había muerto y por qué había resucitado. O sea, él creyó que Cristo había resucitado, pero todavía no entendía. O sea, que mostraba el mismo autor que tenía un desconocimiento, relatando acerca de su propia vida, relatando de su propia experiencia. Ese conocimiento después le fue dado al punto que él mismo
en esta misma carta, en el primer capítulo, él escribe de manera que todos los que en él creen y todos los que le reciben le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, ya tenía una revelación completa del Evangelio y de por qué Cristo había venido y de por qué Cristo había muerto y de por qué Cristo había resucitado. Porque era el unigénito Hijo de Dios, pero venía para ser el primogénito entre muchos hermanos y llevar muchos hijos a la gloria. Entonces ya él ahí manifiesta tener un conocimiento más exacto, pero relatando acerca de su propia experiencia, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que él vio que la tumba estaba vacía, el sudario por un lado, y también lo estaban las vendas que habían cubierto al Señor Jesucristo, pero ¿qué es lo que dice al respecto de él? Que no entendía, amén, que no entendía todavía las Escrituras, por qué había sido necesario que el Cristo hubiera muerto y también hubiera resucitado. Capítulo 20, verso 9, para los que están siguiendo la lectura, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que el Cristo, era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Entonces creían, pero no tenían conocimiento exacto. Así también hoy en día muchas personas se manifiestan que creen, que son personas que están convencidas de que hay un Dios, aún cuando hablamos del Señor Jesucristo, creen que Cristo vino a este mundo, que Cristo murió en la cruz del Calvario, también creen que Cristo ha resucitado, pero no tienen la comprensión ni el por qué murió, ni tampoco el significado o el porqué de su resurrección. Sin embargo, la Escritura nos habla claramente que era necesario que el Cristo padeciera de los hombres y que muriera y que al tercer día resucitara. Y el apóstol Pablo, quien une a la iglesia con Cristo y que presenta el Evangelio de la gracia, dice: Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Él anuncia el Evangelio de la gracia, él anuncia y une a la iglesia con el Señor Jesucristo. Él con su obra, la presenta unida en todas sus cartas. Él va desarrollando que somos uno con el Señor, que hemos muerto juntamente con Él en la cruz del Calvario y que así como Él resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, nosotros andamos en novedad de vida. Amén. Esto lo enseña en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 4. Entonces constantemente Él nos va uniendo, nos va llevando en ese conocimiento para que nosotros podamos ser uno con el Señor, partícipes de su muerte, habiendo pagado la deuda por los pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Entonces, al vernos unidos con Jesucristo en la cruz, también nosotros pagamos a la deuda que nos era contraria mediante el cuerpo de Jesucristo, a través de su carne. Por eso la Biblia habla de que nos fue abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. ¿Por qué? Porque a través de su carne, de su cuerpo de carne, nosotros pagamos la deuda que era contraria, lo que nos mantenía separados de Dios. Pero hoy, mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, se abre un camino nuevo y vivo al Padre a través del velo de la carne del Señor. Así como el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, así hoy el cuerpo de Jesucristo ha abierto ese camino para que nosotros tengamos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y tengamos seguridad y confianza para acercarnos al trono de Dios, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que aboga por nosotros. Amén. Entonces,
Al entender esa unidad de Cristo con la iglesia, nosotros podemos ver saldada la deuda por el pecado. Pero al resucitar Jesucristo de entre los muertos, estamos unidos a su vida y ahí ya no interviene la muerte. ¿Por qué? Porque esa vida ya es una vida sin relación alguna con el pecado. Ya esa vida es una novedad de vida y vive por el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Así también nosotros andamos en novedad de vida, así también nosotros somos una nueva criatura y andamos por el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que es el poder del Espíritu Santo que fue enviado y derramado en nuestros corazones. Fue enviado y derramado en nuestros corazones como el sello, como las arras de esta nueva vida y también como la garantía de la posesión adquirida. La garantía en que somos hijos de Dios, la garantía en que somos nueva criatura, las garantías de que el pecado ya no tiene ninguna relación con nosotros, es el Espíritu Santo que nos fue dado. Dado que Cristo y Belial no pueden tener comunión, ni la luz con las tinieblas pueden tener comunión. Así que si Dios envió su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones y fuimos llenos de su presencia, fuimos llenos de su gracia, no puede haber ningún vestigio de pecado. Esto es lo que muchas personas viendo no lo comprenden. ¿Pero por qué no lo comprenden? ¿Porque no está explicado? No, porque no le fue revelado. ¿Por qué? Porque esa revelación es dada mediante el creer, por la fe que entendemos, que el cielo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que las cosas que hoy se ven fueron hechas de lo que no se veía. Entonces, hay personas que creen en Dios, pero no pueden crecer en cuanto al conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque lo que escuchan no va acompañado de la fe. ¿Me está comprendiendo? Al oír la exposición de la palabra de Dios, pero no ir acompañada por medio de la fe, no lo pueden entender, se les hace difícil de entender. Dicen, ¿cómo puede ser esto que yo ya no tengo pecado? Si hoy tuve esta actitud, si ayer tuve este comportamiento, si tuve este pensamiento, ¿cómo puede ser que no tengo pecado? Bueno, la evidencia que no tenemos pecado es que envió Dios a morar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si tuviéramos pecado, jamás podría haber venido a morar el Espíritu Santo a nuestros corazones. Por eso Jesús dijo, me es necesario que me vaya y a vosotros os conviene que me vaya, porque si me voy, podré rogar al Padre y éste os enviaría el Espíritu Santo. Pero ¿mediante qué se iba a ir? Mediante el paso de la muerte. ¿Cómo se iba a ir él estando en un cuerpo de carne de este mundo si no era por medio de la muerte? Por eso dice que él gustó la muerte por todos nosotros para que nosotros no la gustemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él gustó la muerte, se entregó voluntariamente a la muerte, confiando enteramente en Dios, de que Dios le levantaría de entre los muertos. Es más, Él lo anunció y dijo, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Hablando mediante el Espíritu Santo que le guiaba a hablar todas las cosas que el Padre le iba revelando. Y los hombres decían, ¿cómo vas a levantarlo en 3 años si en 40 años se construyó? En 3 días, ¿cómo lo vas a levantar si en 40 años se construyó? Pero él estaba hablando claramente de su cuerpo. También a Nicodemo le dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si fuere levantado, atraerá a todos a sí mismo. ¿Por qué se había levantado la serpiente? Para el que estaba con una sentencia de muerte pudiera vivir al ver la serpiente, ¿no es cierto? Conocemos la historia ya. Había murmurado en contra de Moisés, había murmurado en contra de Dios. Dios desencadena
una muerte mediante serpiente venenosa. Cuando vieron que esto se iba repitiendo en todo el campamento, dijeron, esto viene de parte de Dios. Rogaron a Moisés que Dios quitara las serpientes. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, levántala en un madero y el que la vea vivirá. No quitó la serpiente seguía mordiendo. Pero ¿cuál era el antígeno para poder vivir? Mirar la serpiente. ¿Cómo puede ser eso comprensible? Si no les implicaba ningún tipo de inyección, no le decía ningún tipo de tratamiento. ¿Cómo puede ser posible? Por el poder de Dios. Pero allí Dios estaba manifestando el Evangelio de la gracia. Luego vino Jesús y dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si fuere levantado, atraerá a muchos a sí mismo. ¿A quiénes va a atraer? A quienes desesperados, desesperanzados, angustiados, afligidos, cargados, agobiados por el pecado y no teniendo ninguna salida mediante sus propios medios, le miran a Jesús y viéndole a Jesús reciben el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. ¿Mediante qué lo vemos? Mediante el Evangelio que nos es predicado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el pecado sigue estando. Nosotros lo seguimos viendo, las manifestaciones. Pero ¿cómo es que no tenemos pecado? Porque Cristo cargó, Dios cargó todos los pecados de la humanidad en el cuerpo de carne de Jesucristo y fue voluntariamente a la cruz para pagar y saldar enteramente la deuda por el pecado. Por eso dice que murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Para que nosotros pudiéramos tener la seguridad. Si nosotros dijéramos, bueno, Cristo murió por nuestras transgresiones, pero no tuviéramos la evidencia de ese hecho, solamente el conocimiento histórico, no hubiera alguien que abogara, alguien que intercediera, ¿qué seguridad podríamos tener? Pero al haber resucitado Jesús de entre los muertos, dando evidencia hoy, estando vivo y haciendo su obra, trabajando en medio nuestro, esa es la seguridad que tenemos. ¿Por qué? Porque no es que nosotros llegamos al Evangelio por voluntad propia. No es que nosotros llegamos a los caminos del Señor porque estábamos buscándole a Dios. Nosotros llegamos porque nos fue dado por el Padre el venir a Él. Nosotros llegamos porque fuimos escogidos por Dios para venir a Él. Y el hecho de que fuéramos escogidos por Dios para llegar a Él es lo que nos abrió el camino para poder llegar al Señor Jesucristo. Ayer yo compartía la anécdota de ese sicario que fue para matar a un evangelista en Bangladesh. Había en Bangladesh una oficina de un ministerio evangelístico y un grupo islámico había contratado un sicario para matar al director de esa oficina. Cuando llegó, le tuvo delante al director, le apuntó con el revólver, pero su brazo le quedó entumecido, no pudo jalar el gatillo. Y estuvo un buen rato y el director miraba a este hombre con el revólver apuntándole y que no podía hacer nada con el revólver y con cara de asombro. Así que el hombre pegó la vuelta y se fue. Al rato recibe una llamada y dice, yo sé que por causa suya es que mi brazo quedó entumecido. ¿Usted podría hacer algo por mí? Y le dijo, ¿cómo no? Y oró y mediante la oración y a través de esa comunicación telefónica el brazo volvió a su normalidad. Cuando vio la manifestación de este poder, este hombre quedó asombrado. Y aquel que un día había estado en la oficina para cumplir con un trabajo que le había sido encargado de matar al director de esa oficina, de ese ministerio evangelístico,
al otro día estaba tomando un té y escuchando la palabra del Evangelio por la cual recibió la salvación y se convirtió en un evangelista también. Entonces nosotros podemos mirar, hermana querida, y podemos mirar, hermano querido, que hay evidencias de que Cristo está entre nosotros y haciendo su obra, trabajando constantemente. ¿Cuál es la evidencia? La iglesia. Dice que el multiforme sabiduría de Dios se hace manifiesta. ¿Mediante quién? Mediante nosotros, la iglesia. A través de todos los testimonios que Dios va haciendo y produciendo en la iglesia, en los hermanos, en los que fueron salvos, rescatados de una vana manera de vivir, a través de esos testimonios se va dando evidencia de que Cristo vive, que Cristo está trabajando, que Él es un Dios que está vivo, que la tumba no le pudo retener. Porque ¿cuál es el nombre que proclamamos? ¿A quién invocamos si no es el nombre de Jesucristo? Nosotros no invocamos a Alá, no invocamos a Mahoma, ni siquiera invocamos a Jehová. Nosotros invocamos a Jesucristo. Es el único nombre dado a los hombres por el cual los hombres pueden ser salvos. Y aquellos que damos y tenemos las evidencias de esta salvación, sabemos que la hemos recibido por creer en Él y por conocerle a Él. Por eso es que el apóstol Pablo, teniendo una herencia muy rica, porque él había nacido siendo judío, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, fariseo, hijo de fariseo, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel. O sea, si habláramos en cuanto a conocimiento de Dios, él pudo crecer y nacer en medio de lo que era el centro religioso mundial más importante en cuanto al conocimiento del Dios único y el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no había otro lugar en el que uno pudiera acudir para conocer a Dios, sino era en ese lugar, en ese centro de lo que era esa nación, lo que era esas sectas que eran conservadoras de las costumbres, lo que eran esos hombres prestigiosos, instruidos en la palabra de Dios para ser enseñado. Nació en medio de eso, lo cual era una gloria, pero dijo, cuanto era para mí gloria, lo estimo por perdido y lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Dios. No quería verse privado de ese conocimiento. Así que no se aferró a la tradición, no se aferró a lo que históricamente él recibía, sino que decidió transitar por el camino que le había sido marcado, que era el camino de la fe. Porque él mismo dice, ¿para qué es que lo doy todo por perdido? ¿Para qué es que lo tengo por basura? ¿Por qué motivo es que lo doy todo por perdido y lo tengo por basura? Para no ser hallado por mi propia justicia, por la justicia que es por medio de la ley, sino para ser hallado por la justicia de Dios, la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Él lo daba todo por perdido y lo tenía todo por basura para no ser hallado conforme a esa justicia, a esa vida de rectitud que era señalada o marcada por medio de las obras de la ley, sabiendo que por las obras de la ley ningún hombre, por mucho que se esforzara, podía verse justificado. Entonces, sabiendo una nueva justicia que le había sido revelada, que era la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, dijo, esto aunque era bueno, esto aunque tenía carácter de ser algo muy bueno, muy santo, esto aunque tiene prestigio, esto aunque tiene gloria, lo doy por perdido, lo estimo como basura. ¿Por qué? Porque esto otro, la justicia perfecta, la justicia que es de Dios, la justicia que es por medio del Señor Jesucristo, me permite presentarme delante de Dios sin mancha, sin arruga, como un varón perfecto que no tiene de qué avergonzarse. Así que desechó la justicia propia, que es por medio de las obras, y decidió presentarse delante de Dios por la justicia que es de Dios,
que es una justicia perfecta, si es de Dios. La justicia del hombre es imperfecta por la imperfección que hay en el hombre, pero la justicia de Dios es perfecta. Por eso que en la justicia de Dios nunca puede intervenir el hombre. En la justicia de Dios, para que se cumpliera la justicia de Dios, tuvo que venir Dios encarnado. Para que se cumpliera la justicia de Dios, tuvo que venir Jesucristo. Y Él es el que cumplió con toda la justicia. Por eso es que la voz del cielo da testimonio diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el día en que Jesús fue bautizado, el día que recibió la imposición de manos por Juan el Bautista en el Jordán, los cielos se abrieron. ¿Qué significa? Que los cielos estaban cerrados. ¿A causa de qué estaban cerrados los cielos? A causa del pecado de la humanidad. No es que se haya cortado mi ojo para no ver, ni mi oído para no oír, sino que vuestros pecados y vuestras transgresiones hacen separación entre vosotros y Dios, y Él ha ocultado su rostro para no ver sus pecados. Porque cuando veía pecado, ¿qué tenía que hacer Dios? Enviar juicio, enviar castigo. Amén. Sin embargo, el día en que los pecados de la humanidad fueron cargados sobre el Señor Jesucristo, los cielos se abrieron. Él mismo dijo: Juan se le oponía diciendo: tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: deja ahora para que se cumpla toda justicia. El cumplimiento de la justicia es la ausencia de la transgresión. No se puede cumplir la justicia mientras hay transgresiones. ¿Qué significa? Que Juan el Bautista, como representante legítimo, de la humanidad, porque era hijo legítimo del sacerdote Zacarías, quien era descendiente de Aarón y era hijo de Elizabeth, quien era de las doncellas de la tribu de Aarón, como representante de la humanidad y como la persona más importante. Por eso Jesús dijo: de entre los nacidos de mujer no hay hombre mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Él, en representación de la humanidad, traspasó los pecados del Señor Jesús. Por eso cuando Jesús salió al ministerio, ¿qué dijo? Ni yo te condeno, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo podría remitir pecados si Él no hubiera tomado los pecados de la humanidad? Él toma los pecados de la humanidad, decidido a llevarlos a la cruz del Calvario, en donde derrama su sangre, no para ser ofrecida en el tabernáculo terrenal, que era imagen del celestial, sino para presentarse con su propia sangre en el tabernáculo del cielo y allí limpiar una vez y para siempre los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que la Escritura presenta. Por eso es importante creer en Dios, por supuesto que es importante, pero también conocer la obra de Dios. ¿Para qué? Para tener seguridad, para tener confianza. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios presenta por medio del Evangelio, esto es lo que Dios revela a la humanidad por medio de su palabra. No hay otra religión que presente un medio para que el hombre pueda ser salvo y llegar al cielo, en donde estén excluidas las obras del hombre. Si usted mira todas las religiones del mundo, sin diferencia de qué región sea del planeta, todas ellas demandan esfuerzo y sacrificio del hombre. ¿Por qué? Porque no son religiones verdaderas, son religiones inventadas por los hombres para volverse a religar con Dios. Pero el misterio de la piedad, el que presenta el Evangelio, el que muestra a Dios encarnado, visto de los hombres, visto de los ángeles, testificado por los hombres, anunciado en el mundo todo, excluye la obra del hombre y muestra enteramente la obra de Dios. Por eso es que es la justicia de Dios. Si no, diría la justicia de Dios y la justicia del hombre. Pero no dice que el Evangelio es la justicia de Dios y del hombre. Dice la justicia de Dios. La justicia que es
por medio de la fe en Jesucristo. Conociendo esto, Pablo, todo lo otro que era muy bueno, todo lo otro que tenía prestigio, todo lo otro que era de gran valor y que tenía un gran peso de gloria, si lo cumplía, lo estimó por perdido, lo tuvo por basura para no ser hallado con su propia justicia, sino por la justicia de Dios, la que es por medio del Señor Jesucristo. Así es tan importante el que nosotros podamos creer en Dios, pero también conocer con exactitud cómo Dios hizo para que el hombre pecador pudiera entrar al reino de los cielos. Jesús le recriminó a Nicodemo diciendo: siendo tú maestro de la ley, ¿no conoces estas cosas? Si no entiendes esto que te estoy hablando, de que le es necesario al hombre nacer de nuevo, ¿cómo podrías entender las demás cosas? Si no entendemos el nuevo nacimiento, no podemos llegar a entender lo que es el camino de la perfección, lo que es la santidad, lo que es la regeneración, lo que es el ser hallado santo, lo que es formar el cuerpo de Cristo, lo que es ser la esposa del Cordero. No vamos a poder entender y nunca nos vamos a poder nosotros ubicar ahí si no entendemos el nuevo nacimiento. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender. Es más, cuando el autor a los Hebreos habla, dice: y esto haremos, si Dios lo permite, iremos a la perfección dejando los primeros rudimentos, el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la imposición de manos y del juicio venidero. ¿Ve? Si nosotros, esos son los primeros rudimentos, el arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento de las obras muertas? El arrepentimiento de las obras del hombre, que por obra nunca puede llegar a ser justo delante de Dios. ¿Qué significa la fe en Dios? Que creamos en cuanto a lo que Dios ha hecho y testifica por medio del Evangelio. Si creemos eso, entonces podemos ir a la perfección. Pero si no, jamás nos vamos a ver justos, santos ni perfectos. No vamos a poder formar el cuerpo de Cristo, no vamos a saber lo que es la autoridad espiritual, no vamos a saber en cuanto de tantos y tantos misterios que Dios se ha complacido en revelárnoslo a nosotros y que nos fueron dados si no tenemos la comprensión de esto. ¿Por qué? Porque sencillamente al no creer los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, no podemos avanzar. Así como un niño en la escuela o un universitario en la universidad. Si no aprueba los primeros años, no puede seguir avanzando, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos en la Universidad del Cielo, aprendiendo y conociendo de Dios. Y qué bueno que podamos decir, es como Pedro, nosotros hemos creído, pero también conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento y la medida y la estatura del varón perfecto, que es hacia donde todos nos dirigimos. Hermanos, Dios no nos ha llamado a ganar el mundo, ni conquistar el mundo, ni librar batallas que son imposibles de librar. Hay gente que está librando batallas en diferentes ámbitos, queriendo que los tiempos finales no sean como Sodoma, como Gomorra, como los días de Noé. Sin embargo, querer eso es querer ir en contra de lo que está escrito, porque la Biblia dice que los tiempos finales van a ser como Sodoma, como Gomorra y como los tiempos de Noé. Entonces, todo tiene que ir hacia esa dirección, porque está escrito y lo que Dios ha manifestado también se va a cumplir. Entonces, nosotros no tenemos por meta dominar el mundo ni conquistar el mundo. Es más, la meta más grande que tenemos, le aseguro que no está tan lejos, está en nosotros mismos, que es dominarnos a nosotros mismos. Poder dominar lo que pensamos, lo que sentimos, ya dejar de vivir como carnales y vivir como espirituales. Esa es la meta más grande que nosotros tenemos. Esa es la batalla más fuerte que nosotros tenemos que librar.
ni siquiera en el mundo espiritual, con el diablo, ni con sus fortalezas. Porque pensar en el hombre fuerte de esta ciudad o de alguna región, cuando yo pienso en el hombre fuerte, me acuerdo del corito, no es fuerte como Jehová. Yo no conozco ninguno, amén. Entonces, el diablo gobernó por medio del pecado y la muerte mientras Cristo no apareció. Pero cuando Cristo apareció, le despojó de su reino, le quitó toda autoridad, se llevó cautiva consigo mismo la cautividad y repartió y dio dones a los hombres, estableciendo él en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la unidad de la fe y para alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Y le dio promesa a esa iglesia diciendo: las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Así que el hombre fuerte es Cristo, hermano querido. El hombre fuerte es Cristo, hermana querida, amén. Y no debemos temer las acechanzas del enemigo, sino que con él somos más que vencedores. ¿Tenemos una meta por delante? Por supuesto que la tenemos. ¿Tenemos un llamamiento supremo? Por supuesto que lo tenemos. ¿Cuál es? Alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Y esto haremos si Dios lo permite, dejando ya los primeros rudimentos, nos extendemos hacia la meta. Vamos hacia adelante. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito para estar de pie, para estar orando en esta hora, dando gracias a Dios por su palabra, cual nos fuera enviada en este día mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, iluminándose así los ojos de nuestro entendimiento, para que llegando a comprender y a conocer, también como Pedro podamos decir: nosotros hemos creído y vamos conociendo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Alabado y santo sea su nombre. Padre de gloria, Dios de toda misericordia, te damos gracias en esta mañana al enviarnos tu palabra, iluminándonos los ojos del entendimiento y trayéndonos la comprensión de la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario, mediante la cual nos fue dado un nuevo nacimiento, por medio de la cual también fueron limpiados todos nuestros pecados y hemos recibido el don de la vida eterna. Por ello te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y toda la iglesia pueda decir conmigo: amén y amén. Alabado sea el Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,